Muy pero muy buen día, queridos colegas. Vamos a continuar con la lectura del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad en Colombia. Continuamos. Relaciones familiares y personales, sección 290.127. Las relaciones familiares y personales entre un miembro del equipo de auditoría y un administrador o directivo o determinados empleados, dependiendo de su puesto, del cliente de auditoría, pueden originar amenazas de interés propio, de familiaridad o de intimidación. La existencia de una amenaza y la importancia de la misma dependen de varios factores, incluyendo las responsabilidades de esa persona en el equipo de auditoría, el papel del familiar o de la otra persona, de la plantilla del cliente y de lo estrecha que sea la relación. Sección 290.128. Cuando el miembro de la familia inmediata de un miembro del equipo de auditoría es A, un administrador o directivo del cliente de auditoría, o B, un empleado en un puesto que le permite ejercer una influencia significativa sobre la preparación de los registros contables del cliente o sobre los estados financieros sobre los que la firma ha de expresar una opinión, u ocupó un puesto similar durante cualquier periodo cubierto por el encargo o por los estados financieros. Las amenazas en relación con la independencia solo se pueden reducir a un nivel aceptable retirando a dicha persona del equipo de auditoría. La relación es tan estrecha que ninguna otra salvaguarda puede reducir la amenaza a un nivel aceptable. En consecuencia, ninguna persona con una relación de este tipo será miembro del equipo de auditoría. Sección 290.129. Se originan amenazas en relación con la independencia cuando un miembro del equipo de la familia inmediata de un miembro del equipo es un empleado del cliente con un puesto que le permite ejercer una influencia significativa sobre la situación financiera, los resultados o los flujos de efectivo del cliente. La importancia de las amenazas dependen de factores tales como el puesto desempeñado por el miembro de la familia inmediata y el papel del profesional en el equipo de auditoría. Se evaluará la importancia de la amenaza y cuando resulte necesario se aplicarán salvaguardas para eliminarla o reducirla a un nivel aceptable. Ejemplos de salvaguardas son retirar a dicha persona del equipo de auditoría, estructurar las responsabilidades del equipo de auditoría de tal manera que el profesional no trate cuestiones que sean responsabilidad del mismo de su familia inmediata. Sección 290.130. Se originan amenazas en relación con la independencia cuando un familiar próximo de un miembro del equipo de auditoría es A, administrador o directivo del cliente de auditoría, o B, un empleado con un puesto que le permite ejercer una influencia significativa sobre la preparación de los registros contables del cliente o de los estados financieros sobre los que firma ha de expresar una opinión. La importancia de las amenazas depende de factores tales como la naturaleza de las relaciones existentes entre el miembro del equipo de auditoría y su familiar próximo, el puesto desempeñado por el familiar próximo, el papel del profesional en el equipo de auditoría. Se evaluará la importancia de la amenaza y cuando resulte necesario se aplicarán salvaguardas para eliminarla o reducirla a un nivel aceptable. Ejemplos de salvaguardas son retirar a dicha persona del equipo de auditoría, estructurar las responsabilidades del equipo de auditoría de tal manera que el profesional no trate cuestiones que sean responsabilidad de su familiar próximo. Sección 290.131. Se originan amenazas en relación con la independencia cuando un miembro del equipo de auditoría mantiene una relación estrecha con una persona que no es miembro de su familia inmediata ni un familiar próximo, pero es un administrador o directivo del cliente o un empleado con un puesto que le permite ejercer una influencia significativa sobre la preparación de los registros contables del cliente o de los estados financieros sobre los que la firma ha de expresar una opinión. El miembro del equipo de auditoría que mantenga ese tipo de relación se asesorará de conformidad con las políticas y procedimientos de la firma.
La importancia de las amenazas depende de factores tales como la naturaleza de la relación existente entre dicha persona y el miembro del equipo de auditoría, el puesto que dicha persona desempeña en la plantilla del cliente, el papel del profesional en el equipo de auditoría. Se evaluará la importancia de las amenazas y cuando resulte necesario se aplicarán salvaguardas para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable. Ejemplos de salvaguardas son retirar al profesional del equipo de auditoría, estructurar las responsabilidades del equipo de auditoría de tal manera que el profesional no trate cuestiones que sean responsabilidad de la persona con la que mantiene una relación estrecha. Sección 290.132. Una relación personal o familiar entre A, un socio o un empleado de la firma que no sean miembros del equipo de auditoría y B, un administrador o un directivo del cliente de auditoría o un empleado con un puesto que le permite ejercer una influencia significativa sobre la preparación de los registros contables del cliente o los estados financieros sobre los que la firma ha de expresar una opinión. Puede originar amenazas de interés propio, de familiaridad o de intimidación. Los socios y empleados de la firma que tengan conocimiento de dichas relaciones se asesorarán de conformidad con las políticas o procedimientos de la firma. La existencia de una amenaza y la importancia de la misma dependen de factores tales como la naturaleza de la relación existente entre el socio o el empleado de la firma y el administrador o el directivo o el empleado del cliente, la interacción del socio o del empleado de la firma con el equipo de auditoría, el puesto que ocupen el socio y el empleado dentro de la firma y el puesto que ocupe la otra persona en la plantilla del cliente. Se evaluará la importancia de cualquier amenaza y, cuando resulte necesario, se aplicarán salvaguardas para eliminarla o reducirla a un nivel aceptable. Ejemplos de salvaguardas son estructurar las responsabilidades del socio o del empleado de la firma con el fin de reducir cualquier posible influencia suya sobre el encargo de auditoría o recurrir a un profesional de la contabilidad para que revise la auditoría o el correspondiente trabajo de auditoría realizado. Sección 290.133. Cuando se produce un incumplimiento inadvertido de la presente sección en conexión con una relación familiar o personal, se considera que no peligra la independencia si a. La firma ha establecido políticas y procedimientos que exigen que le sea notificado con prontitud cualquier incumplimiento que resulte de cambios en la situación laboral de los miembros de la familia inmediata, de familiares próximos o de otras relaciones personales que originen amenazas en relación con la independencia. B. El incumplimiento inadvertido está relacionado con el hecho de que un miembro de la familia inmediata de un miembro del equipo de auditoría ha sido nombrado administrador o directivo del cliente o desempeña un puesto que le permite ejercer una influencia significativa sobre la preparación de los registros contables del cliente o de los estados financieros sobre los que la firma ha de expresar una opinión y se retira al profesional correspondiente del equipo de auditoría. C. Cuando sea necesario, la firma aplica otras salvaguardas para reducir cualquier amenaza restante a un nivel aceptable. Ejemplos de salvaguardas son: primero, recurrir a un profesional de la contabilidad para que revise el trabajo del miembro del equipo de auditoría. Segundo, excluir al profesional en cuestión de cualquier decisión significativa relativa al encargo. La firma determinará si debe comentar la cuestión con los responsables del gobierno de la entidad. Hasta aquí llegamos, colegas, que tengan un excelente